Usualmente, cuando pensamos en un debate intelectual, imaginamos reglas súper claras, ¿no? Hay un moderador, un reloj, la gente expone sus puntos y, bueno, al final se dan la mano. Claro, o sea, es algo civilizado. En un escenario moderno, el peor resultado posible es, digamos, pasar un poto de vergüenza o perder puntos en alguna encuesta. Todo está muy bajo control. Exacto. Pero si retrocedemos en el tiempo y entramos a la antigua ciudad de Jerusalén durante la semana de la Pascua, específicamente el martes antes de una crucifixión, ese escenario civilizado desaparece por completo. Totalmente. Ya no estamos viendo un panel de discusión amistoso. Para nada. Estamos presenciando un campo de batalla real. Así que, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nuestra misión es analizar un relato histórico lleno de una tensión insoportable. Sí, vamos a hacer una reconstrucción dramática del martes de la última semana de Jesucristo. Y claro, basándonos estrictamente en los registros de los evangelios sinópticos. Y hay que entender que la ciudad está repleta de peregrinos, a punto de estallar. Este día pasará a la historia como el día de la controversia. Ok, vamos a desempacar esto, porque es como una partida de ajedrez donde las piezas son de carne y hueso, y el perdedor, literalmente, se enfrenta a la muerte. Así es. Y para entender la magnitud de este riesgo, tenemos que mirar este evento a través del lente de los textos históricos y la cultura del Medio Oriente en el siglo I. Y aquí vale la pena hacer una pausa, para quienes nos escuchan. Ajá. En este análisis no vamos a tomar ningún partido religioso ni político, solo vamos a reportar lo que dicen las fuentes, ¿verdad? Exactamente, es pura revisión histórica. Y bueno, en esa época, toda la sociedad giraba en torno a dos conceptos fundamentales, que eran el honor y la vergüenza. O sea, muy distinto a hoy. Completamente. En la plaza pública, hacerle preguntas a un maestro no era un ejercicio para aprender cosas nuevas. Era un desafío frontal. Un ataque directo. Sí, el objetivo era avergonzar al oponente frente a la multitud, destruir su honor público y, digamos, absorber ese respeto para uno mismo. O sea que la humillación pública era vista como algo peor que un golpe físico. 100 veces peor, sí. Por eso este encuentro no tiene nada de amigable. Es un asedio intelectual, político y teológico. ¡Wow! Y lo más sorprendente de los textos es ver cómo grupos que históricamente se odiaban, facciones que eran enemigas a muerte, de repente hacen una tregua. Forman una unión de enemigos, básicamente. Exacto, una alianza temporal con un único fin, que es acorralar a este maestro rural llamado Jesús, destruir su reputación ante la multitud y encontrar cualquier excusa legal que obligara a los romanos a ejecutarlo. Y lo loco es que el día no empieza en un tribunal lujoso, ni con un discurso así súper elaborado. Empieza al amanecer, con una imagen que prepara el escenario para todo lo que viene. Así es, con la higuera. Sí. Los discípulos van caminando hacia la ciudad y ven este árbol de higos completamente seco desde las raíces. El día anterior, Jesús había dicho que ese árbol no daría más fruto, y ahora está literalmente muerto. Ajá. Pero, a ver, ¿maldijo a un árbol al azar solo porque no tenía fruta? Suena casi, no sé, vengativo. ¿Cuál es el mecanismo real aquí? Bueno, la clave está en cómo funcionan las higueras en esa región. Normalmente, cuando una higuera está llena de hojas verdes, es una señal biológica de que ya tiene frutos tempranos. Ok. Este árbol en particular tenía muchísimas hojas, o sea, gritaba a los cuatro vientos que tenía vida y alimento. Pero al acercarse no había nada. Era pura fachada. Entiendo. Y Jesús usa esto para enseñar que la fe, cuando se une a una oración sin dudas y a un corazón dispuesto a perdonar, tiene un poder inmenso. Ese árbol seco es un mensaje en vivo, una parábola visual de lo que está a punto de pasar con el inmenso sistema del templo en Jerusalén. Un sistema que se veía muy bonito por fuera. Exacto, con mucha apariencia de santidad y reglas, pero vacío de frutos reales. Esa imagen mental del árbol seco es la sombra que cubre todo lo que ocurre después, porque inmediatamente entran al templo y ahí es donde ocurre la primera emboscada. Sí, ahí los estaban esperando. El Sanedrín, que era el consejo de sacerdotes y ancianos poderosos, rodea a Jesús y le disparan a quemarropa la pregunta de ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y esa pregunta es una trampa letal. El sistema del templo funcionaba con credenciales muy estrictas, y los líderes sabían que Jesús no se había graduado de sus escuelas oficiales. Claro, no tenía el diploma colgado en la pared. Tal cual.
Buscaban obligarlo a decir que actuaba por su propia cuenta, lo cual lo haría ver como un rebelde, o que actuaba por cuenta de Dios, lo cual, sin la aprobación de ellos, era considerado blasfemia. Y aquí es donde yo pienso, ¿por qué Jesús simplemente no les responde que viene de parte de Dios y ya? Pero claro, eso sería caer en la trampa. Lo que hace es como desactivar una trampa explosiva usando la fuerza del ataque en su contra. Les responde con otra pregunta sobre el bautismo de Juan el Bautista. Lo que es fascinante aquí es el dilema en el que caen. Los textos muestran cómo los líderes empiezan a razonar entre ellos, sudando frío. Me los imagino en pánico. Totalmente. Si admiten que el mensaje de Juan el Bautista venía del cielo, la siguiente pregunta de Jesús sería obvia. ¿Por qué no le creyeron a Juan cuando dijo que yo era el elegido? Quedarían como hipócritas. Sí, pero la otra opción era peor. Si dicen que Juan era un charlatán y que su bautismo era de los hombres, la multitud podría estallar. Claro, para la gente común Juan era un héroe. Y en esa cultura, una multitud enojada podía iniciar un apedreamiento público rapidísimo. Así que los líderes deciden priorizar su propia seguridad. Bajan la mirada y responden simplemente, no sabemos. Al decir eso, le entregan su autoridad en bandeja de plata. Jesús los despoja de su autoridad moral frente a todos. Exacto. Básicamente les demuestra que si no pueden discernir algo tan básico, no tienen autoridad para interrogarlo. Y al ver que los líderes retroceden, Jesús toma la ofensiva. Lanza una contraofensiva usando 3 historias muy simples, estas parábolas, para obligarlos a dictar su propia sentencia sin darse cuenta. Sí, la primera es la de los 2 hijos. Un padre le pide a sus hijos que vayan a trabajar. El primero dice que no, súper rebelde, pero después va. El segundo dice que sí, muy educado, pero nunca aparece. Y cuando pregunta quién hizo la voluntad del Padre, los líderes caen redonditos y dicen que el primero. Y ahí se cierra la trampa. Jesús les dice que el segundo hijo, el de las palabras bonitas, los representa a ellos, a los líderes, y el primer hijo representa a los marginados, los cobradores de impuestos, las prostitutas, que estaban entrando al reino antes que ellos porque demostraban un arrepentimiento real con sus acciones. Lo cual nos deja una lección increíble para quienes nos escuchan hoy. Las acciones valen muchísimo más que las palabras bonitas. Totalmente. Pero Jesús no los deja respirar, pasa directo a la segunda historia, la de los labradores malvados. Esta sube la intensidad. Cuenta sobre unos trabajadores que alquilan una viña. Cuando el dueño manda mensajeros a cobrar su parte, los trabajadores los golpean y los matan por codicia. Sí, y luego el dueño manda a su propio hijo. Ajá, pensando que lo respetarían. Pero los trabajadores lo matan para quedarse con la herencia. Los líderes religiosos entienden perfecto la metáfora. Ellos son los trabajadores malos, los profetas eran los mensajeros, y Jesús es el hijo al que ya están planeando matar. Es una acusación frontal. Y para rematar, Jesús cita las Escrituras. De hecho, citando la versión Reina Valera de 1960, él les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Wow, les está diciendo que al rechazarlo, están formando la base de algo completamente nuevo. Así es. Y la tercera historia es el banquete de bodas. Un rey organiza una fiesta, la élite rechaza la invitación, así que el rey invita a la gente de la calle. Pero hay una parte ahí de un invitado sin ropa de boda que es arrojado a las tinieblas. Esa parte es fuerte. Es muy fuerte, sí, pero hay que entender que el rey proveía la ropa en la entrada. Entrar sin esa ropa significaba rechazar el regalo del rey. No basta con aparentar ser un seguidor. Hay que tener una rectitud real. Las apariencias no sirven. Llegados a este punto, los líderes están furiosos por haber sido avergonzados en público, así que entramos al acto 3, las trampas letales. Aquí ya quieren sangre. Lanzan ataques súper coordinados para que Jesús cometa un delito castigado con la muerte. El primero es la trampa política del tributo. Sí, llegan los fariseos y los herodianos. Y hay que notar que esta unión es rarísima. Los fariseos odiaban a Roma y los herodianos apoyaban a Roma. Eran como el agua y el aceite. Exacto. Se unen para preguntarle si es lícito pagar impuestos al César. Si dice que sí, los fariseos lo acusan de traidor a la nación. Si dice que no, los herodianos lo denuncian por traición a Roma.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es como ver a un maestro de artes marciales usar la fuerza del oponente para derribarlo. Totalmente. Jesús pide una moneda, el denario. Les pregunta de quién es la imagen en la moneda. Ellos dicen de César. Y Jesús destruye la trampa con esta frase que, de nuevo en la Reina Valera de 1960, dice: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Es brillante. Reconoce responsabilidades duales. Sí, la moneda tiene la imagen del César, devuélvansela. Pero el ser humano tiene la imagen de Dios. Tu vida entera le pertenece a Dios. Los deja paralizados. Pero luego vienen los saduceos con una trampa teológica. Los saduceos eran la aristocracia del templo, no creían en la resurrección en absoluto. Así que le inventan esta historia loquísima de una viuda que se casa con 7 hermanos, uno tras otro a medida que van muriendo. Sí, para burlarse. Le preguntan de quién será esposa en la resurrección. ¿Y qué les dice? Los corrige usando el único libro que ellos respetaban, el de Éxodo. Les demuestra que la vida venidera es un estado diferente, y luego les cita a Dios hablando desde la zarza ardiente. En la Reina Valera de 1960, la cita es: «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Claro, si Dios se sigue llamando el Dios de Abraham siglos después de que murió, ¿es porque Abraham sigue vivo para Dios? Exactamente. Su lógica lo silencia por completo. Luego les hacen la gran pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Y él lo resume todo en amar a Dios y amar al prójimo. Así es. Y entonces Jesús hace su propio contraataque. Les pregunta sobre el Salmo 110. Les dice: si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? En esa cultura un padre jamás le diría Señor a su hijo. Jamás. Les está demostrando que el Mesías tiene un origen divino, superior a David. Y los textos dicen que nadie se atrevió a preguntar nada más. Y ahí entramos al acto 4. Jesús silencia a la élite corrupta y se voltea hacia la multitud para desenmascarar la hipocresía de estos líderes. Son los famosos ayes de Mateo 23. Los denuncia con unas imágenes que, bueno, tienen hasta humor negro, ¿no? Lo de colar el mosquito y tragarse el camello. Es que es un juego de palabras en arameo. Mosquito era galma y camello era gamla. Sonaban casi igual. Ah, qué interesante. Sí, los fariseos filtraban el agua para no tragar un mosquito impuro, pero ignoraban la justicia y la misericordia. Filtraban el galma, se tragaban el gamla. O sea, se obsesionaban con las reglas chiquitas y olvidaban lo importante. Exacto. Y luego usa la imagen de los sepulcros blanqueados. En esa época pintaban las tumbas de blanco brillante para que los peregrinos no las tocaran por accidente y se volvieran impuros. Hermosas por fuera, pero llenas de muerte por dentro. Esa era la religión de ellos. Pero Jesús hace un contraste hermoso justo después, con la viuda. Sí, mientras los ricos daban grandes sumas de lo que les sobraba, haciendo mucho ruido, esta viuda da 2 lepta, que eran unas moneditas de cobre sin casi valor. Para que lo entienda un niño de 12 años, eran como los centavos que encuentras tirados. Pero Jesús dice que ella dio más que todos. Porque la proporción de su sacrificio fue mayor. Exactamente. A Dios no le impresiona la cantidad del dinero, sino el costo personal. Ella dio todo lo que tenía. Es la diferencia entre una religión de apariencias y una devoción genuina. Lo cual se relaciona tanto con nuestro mundo actual. Es como la diferencia entre hacer algo noble solo para tomarse una foto en redes sociales versus hacerlo en secreto cuando de verdad te cuesta algo personal. Es una comparación excelente, sí. Y después de denunciar la corrupción del templo, salen de ahí. Y esto nos lleva al acto 5. Los discípulos, que estaban asombrados por la belleza del edificio, le muestran las enormes piedras a Jesús. Y Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Me imagino el shock. Se van al Monte de los Olivos y le preguntan sobre el fin. Esto desata la gran profecía. Sí, y para entender esto de forma sencilla, hay que hablar del patrón profético. A ver, explícanos eso. Es como el tráiler de una película. Un evento histórico cercano sirve de avance para lo que pasará al final de los tiempos. Jesús habla de guerras, terremotos y persecución. Y todo eso pasó en el año 70, cuando cayó Jerusalén. O sea, ese fue el tráiler. Exacto.
Y la película completa es la manifestación del Hijo del Hombre en las nubes. Pero deja claro que nadie sabe la fecha. Si conectamos esto con el panorama general, lo importante no es adivinar la fecha, sino estar siempre preparados. Y cuenta parábolas de vigilancia. Como la de las 10 vírgenes. Sí, donde 5 llevan aceite y 5 no. El aceite es la preparación espiritual, y eso no se puede prestar a última hora. Claro, tu fe es tuya. Ajá. Y luego la de los talentos. Que ilustra la tragedia de esconder lo que se nos ha dado por miedo a fracasar. Así es. Y termina con las ovejas y los cabritos, donde demuestra que la lealtad a Cristo se demuestra cuidando a los más vulnerables. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recibiste. ¡Wow! ¡Qué cierre tan poderoso para un día tan intenso! Para hacer un resumen rápido de este martes, empezó con una higuera seca, pasó por el debate intelectual más peligroso de la historia, desarmó trampas mortales, valoró a una viuda pobre y terminó con una visión del fin del mundo. Fue un día que lo cambió todo. Entonces, para quienes nos escuchan, ¿qué significa todo esto? Porque todo el conocimiento de este análisis es inútil si no lo aplicamos en la vida. Exactamente. Es una invitación enorme a tener una fe genuina, a perdonar a los demás y estar siempre alertas, viviendo con justicia cada día. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final para nuestra audiencia. Imaginen por un momento la figura del sepulcro blanqueado. Es una imagen muy fuerte. Lo es. En un mundo moderno que nos empuja a tener la fachada perfecta, el perfil impecable en línea y las respuestas correctas para todo, la pregunta es, ¿estamos invirtiendo toda nuestra energía en pintar el exterior mientras el interior se queda vacío? ¡Wow! Es algo para pensar la próxima vez que nos preocupemos más por cómo nos vemos frente a los demás que por quiénes somos realmente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los escuchamos en la próxima.